noches, maestra. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, maestra. Qué bien, muchas gracias. Yo también a usted le escucho bien. Nada más estaba esperando porque ya se están conectando otros dos de sus compañeros. Para comenzar un momentito, por favor, ¿sí? Perfecto, maestra, está bien. Gracias. Gracias. Sí, gracias a ustedes. Bueno, vamos a comenzar. Ahorita se están incorporando otros dos de sus compañeros, pero vamos a comenzar para que nos alcance un poquito más de tiempo el ver algunos ejercicios. ¿Se acuerdan que nos habíamos quedado? Bueno, ya habíamos visto todo lo que era productos notables. Ahora vamos a ver cómo vamos a factorizar. Y por eso les cambié por ahí el ejercicio, porque no habíamos llegado a factorización para que pudieran avanzar en la evidencia. Los que lo habían hecho como estaba diseñado, así se les va a calificar. Los que alcanzaron a corregir, se les va a calificar con el ejercicio anterior. Eso era para que pudieran alcanzar a entregar las evidencias del tema correspondiente, porque nos faltaba ver los casos especiales de factorización. Y entonces déjenme comparto la pantalla para irnos en orden. Ya comenzamos a ver lo que es factorización. Todos los ejercicios anteriores que estuvimos haciendo eran productos notables. Ahora en factorización vamos a hacer lo contrario, pero nos vamos a ir por partes para que ustedes vayan distinguiendo cómo nosotros podemos visualizar cuáles son los factores de que está compuesto un polinomio o dos polinomios que estén juntos o que estén multiplicando o que estén dividiendo. Y vamos a comenzar primero por ver qué es la factorización. ¿Alguno de ustedes me quiere ayudar a leer, por favor? La parte de factorización. Si se me hace favor, y factor común monomio. Claro que sí. Muchas gracias. En la álgebra, la factorización es expresar un objeto o en el producto de otros objetos más pequeños. Factores, en el caso de números, podemos utilizar los números primos. Y al multiplicarlos todos, resulta el objeto original. Por ejemplo, 15 se factoriza en números primos 3 por 5. Y a cuadrada menos b cuadrada se factoriza en el binomio conjugado entre paréntesis a más b, entre paréntesis a menos b. La factorización se utiliza normalmente para reducir algo en sus partes constituyentes. Factorizar enteros en números primos se describe en el teorema fundamental de la aritmética y factorizar polinomios en el tema fundamental de la álgebra. Factor común monomio. Este proceso es similar a la división por monomio, verificando que cada uno de los términos del monomio o polinomio sea divisible de forma exacta. Si no lo es, dicha expresión se dice que no tiene factor común. Otra forma para detectar el factor común en un polinomio es factorizar cada uno de sus términos en todos sus factores, numéricos y literales, y tomar los que son comunes a todos los términos del polinomio. Muy bien, muchísimas gracias, hasta ahí. Entonces nos damos cuenta que desde lo que vimos desde un inicio de los factores primos,
Hoy lo seguimos utilizando y lo vamos a seguir utilizando en el tema ahorita de factorización. Y en el tema de factorización, no solamente vamos a factorizar números, como bien lo leyó ahorita su compañera, vamos a factorizar también literales. Y las literales puede ser cualquier literal, A, B, C, D, X, Y, Z, que son las más comunes, pero puede ser cualquiera que se nos presente. Y ahí nos pone el primer ejercicio. Aquí es importante que nosotros también, así como hicieron su acordeón, no, su formulario, así como tienen su formulario de productos notables, ese mismo formulario nosotros ahora lo vamos a utilizar en forma contraria. Vamos a empezar a ver primero el factor común de un monomio. Nos dan, por ejemplo, el valor de ese polinomio de a la quinta potencia menos 3a a la cuarta potencia más 8 a la tercera potencia menos 4a a la segunda potencia. Y nos dice que factoricemos. Lo primero que tenemos que fijarnos es que si todos los elementos de que está compuesto mi expresión, todos tienen coeficiente. Porque si todos tuvieran coeficiente, nosotros tenemos que buscar el que sea común a ellos para poder factorizar. Y en este caso nosotros observamos que la a la quinta no tiene coeficiente. Sí tiene a la cuarta, también tiene a la tercera y también tiene a cuadrada. Y si lo quisiéramos hacer por partes, así como lo hicimos en la primera unidad con los números, pero ahora con letras, también lo podríamos hacer a lo mejor en un inicio y después ya podríamos obviar algunos pasos. Esto es nada más para comprender el tema de que nosotros debemos de seleccionar cada uno de nuestros elementos y dividirlo entre todos los factores que tenga cada término. Y entonces empezamos a la quinta. ¿A qué equivale tener a la quinta? A multiplicar ¿cuántas veces la a? 5, ¿verdad? Porque aquí tenemos a la potencia 5, entonces quiere decir que la a se va a multiplicar 5 veces. Menos 3 veces la a, pero en este caso la a se va a multiplicar solamente 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Luego tenemos el 8. El 8 hay que sacarle sus números primos, hay que factorizarlos. ¿Se acuerdan cuando comenzábamos que si tenía mitad es igual a 4? Si tiene mitad es igual a 2 y si tiene mitad sería igual a 1. Esos factores son los que aquí aparecen, 2, 2, 2. Enseguida tenemos el valor de las a al cubo, 3 veces la a, menos 4a cuadrada. Este 4 se tiene también que factorizar y nos va a quedar igual a 2 por 2, multiplicado por a por a. Si ustedes observan ahí en este ejercicio, hay que empezar a ver qué elementos de a tiene la menor cantidad, porque en base a la menor cantidad que tengamos ahí, vamos a colocar el común para nuestro caso, que es el de factorizar. No podríamos nosotros poner un número mayor al menor que se tiene ahí, porque cuando nosotros estemos haciendo nuestras operaciones, nos van a salir exponentes negativos, y de eso no se trata. Nuestras expresiones deben de ser lo más sencillas posibles. Y entonces, si observamos aquí todos estos términos, todo esto que nosotros aquí ya desglosamos de lo que fue la ecuación que nos daban en un inicio, que fue esta, nos damos cuenta que en el primer término tenemos la 5a, en el segundo 4, en el tercero 3 y en el último tenemos 2. Quiere decir que aquí estos 2 es lo que nos va a marcar la pauta para sacar nuestros factores. Entonces voy a colocar aquí a por a. Igual, lo pueden poner de una vez como a cuadrada, pero si quieren por pasos, lo vamos a hacer así paso a paso y después ustedes ya pueden eliminar algunos de esos pasos. Entonces, este 2, esta a al cuadrada, es porque fue la mínima cantidad que tenía o la mínima cantidad que contenía a todos los términos de esa ecuación, o la máxima cantidad de a con exponente que puede caber en cada uno de estos términos. Y entonces coloco aquí a por a. Y me voy a ir por orden y cada uno de esos términos para ir quitándole 2 elementos, 2 exponentes a esas a para colocarlas dentro del paréntesis. Entonces, si yo aquí tengo que a es a la quinta potencia y yo ya tengo aquí utilizadas 2, cuando yo las coloque dentro del paréntesis, cuando yo ya tenga aquí que tengo un número común o unas literales comunes de a por a, aquí me va a quedar la diferencia de los valores que yo esté multiplicando. Si aquí tengo 5 y ocupé 2, pues me va a quedar 3 veces la multiplicación de la a.
menos el 3. Si se fijan, como no todos los elementos tenían coeficiente, no pudimos sacar un elemento que fuera común. Entonces tenemos que colocar ahí todos los coeficientes que aparezcan en esos términos, porque no tenemos ningún común. Y entonces vamos a quedarnos ahí con el menos 3. Enseguida, este término tenía 4A, pero ya tenemos aquí contabilizadas 2A que son comunes. Podrían ser cualquiera de ellas. Aquí están seleccionadas estas dos, ¿sí? Y entonces me va a quedar 3 por A, más este elemento que tampoco lo pudimos factorizar. No tuvimos elementos comunes. Lo factorizamos, pero no tuvimos elementos comunes. Y entonces nos va a quedar igual, 2 por 2 por 2. Y enseguida tengo 3 veces el A, pero ya ocupé 2 en la selección de mis elementos que eran comunes, en lo que tengo aquí afuera del paréntesis. Y entonces solamente me va a quedar una A, menos 2 por 2, que fueron los números que yo tenía como coeficientes del siguiente término, pero aquí ya tengo ocupadas estas 2A. Yo ya no puedo colocarle aquí después del 2 esas 2A porque ya están localizadas o ya las tengo ocupadas en esta parte. Y luego hago las operaciones que tengo ahí marcadas. Aquí me quedaría A por A al cuadrado. Dentro del paréntesis me va a quedar A por A me va a quedar A cúbica. Menos 3 por A me va a quedar menos 3 al cuadrado. Más 2 por 2 por 2 por A me va a quedar 8A. Y por último, menos 2 por 2 me va a quedar menos 4. Y de esa manera nosotros ya tenemos una factorización realizada. Ya no podríamos factorizar más, porque si aquí hubiéramos escogido A cúbica, nos daríamos cuenta que esta A ya no podríamos tenerla como común, porque nada más tiene A al cuadrado. La única posibilidad que teníamos para ese ejercicio de tener elementos comunes fue A al cuadrado, sin ningún coeficiente. Y de esa manera vamos a seguir factorizando otros 2 ejercicios más, nada más para que lo tengan ahí de práctica y nos pasamos a los siguientes porque sí son bastantes. Y entonces tenemos el siguiente ejercicio y está bastante amplio. 25x a la séptima potencia menos 10x a la quinta más 15x cúbica menos 5x al cuadrado. Y nos piden que factoricemos. De antemano, cuando no nos digan de qué tipo de factor estamos hablando y nosotros nos damos cuenta que no están al cuadrado los elementos que están a la izquierda, pues entonces tenemos que buscar si todos estos elementos tienen algo en común. Y efectivamente, para este ejercicio tienen algo en común. ¿Qué encuentran de común en ese ejercicio? ¿Qué literales tiene ese ejercicio? ¿Alguna tiene la A, la B, la C, la D? Tiene literal. La literal X, ¿verdad? Todos nuestros términos tienen X, todos. Entonces, podríamos encontrar fácilmente allí un término común que sea X. Y luego, si se fijan, en los coeficientes terminan en 5 o terminan en 0. Lo que quiere decir que todos esos elementos al menos tienen quinta. Algunos de ellos pudieran tener mitad, algunos pudieran tener tercera. Y entonces comenzamos con el primer ejercicio, con el primer término. Y empezamos 25x a la séptima. Si nosotros lo desglosamos en sus factores, para nada más coger un poquito más de práctica, ya los demás ya los pueden ustedes hacer sin hacer estos pasos que están aquí marcados, este paso y este otro, ustedes ya los pueden eliminar. Nada más ahorita es para la explicación y que ustedes vayan cogiendo práctica. Entonces, este 25 que tengo aquí, los factores que son para ese 25 serían 5 por 5 por 1. ¿Sí? 5 por 5 por 1. La unidad, acuérdense que ya no la ponemos al inicio, solamente cuando empezábamos a sacar los factores para tener práctica. Pero ya sabemos que las unidades no se colocan como coeficientes. Luego, x a la séptima. ¿Cuántas veces debo de tener multiplicada la x? 7 veces. Me paso al siguiente término, menos 10x a la quinta. Los factores de 10 lo pueden hacer así como lo hacemos anteriormente en las primeras unidades. Si ustedes lo quieren hacer así, lo pueden hacer así. Igual, déjenme. Así como lo hicieron en un principio. Cuando son números pequeños, pues no hay problema. El problema es cuando son números más grandes
y así tienen que hacerlo por separado. Entonces, acuérdense, para sacar los factores primos, teníamos aquí que tenía mitad. Mitad de 10 nos va a quedar 5. Ese 5 ya no tiene mitad, tampoco tiene tercera, pero sí tiene quinta. Entonces, quinta de 5 me queda 1. Y entonces, este 2 y ese 5 son los elementos que yo tengo aquí. 5 por 2 es lo mismo que si yo tuviera 2 por 5. Bueno, después de haber obtenido los factores del 10, vamos a colocar los valores de x a la quinta. Tengo que tener multiplicada 5 veces la x porque está la quinta potencia, más 15. Vuelvo a sacar ahí mis números primos o mis factores para el número 15, así como lo hicieron al principio cuando comenzamos a ver los ejercicios de aritmética, igual. Ese elemento no tiene mitad, pero sí tiene tercera. Ahí le voy a colocar tercera. Tercera de 15, 5. Ya no tiene tercera, pero sí tiene quinta. ¿Sí? Y entonces, esos factores que ustedes obtienen ahí es lo que aquí aparece. 5 por 3 o 3 por 5 es lo mismo. X al cubo, 3 veces la x multiplicada por sí misma, menos 5 por x al cuadrado. El 5 no tiene caso que sacáramos sus factores primos. ¿Qué factor tiene el 5? El 5, ¿verdad? 5 entre 5 nos va a dar 1. Y cuando ya tenemos eso ahí desarrollado, entonces sí vamos a seleccionar lo que sea común, la máxima cantidad que tenga o que quepa en cada una de esas expresiones. Por eso nos dicen que es muy parecido a la división, porque tenemos que buscar el máximo, pero que esté contenido en todos los términos. Y podríamos empezar a observar cuál de ellos está contenido y comenzando siempre con el primer término. Déjenme, le pongo aquí un colorcito para irlos marcando. También es bueno que ustedes lo marquen con colores, con tachitas, que le vayan quitando para que ustedes visualicen qué es lo que está considerando y qué les está quedando. Y entonces comenzamos. El 5 lo tengo aquí una vez, aquí también está, acá también está y aquí también está. ¿Será común el número 5 entre todos mis términos? Sí, porque aparecen todos. Entonces ya comencé con el 5. En las otras expresiones tengo otros 5, tengo un 2, tengo un 3 y tengo un 1, pero no son comunes entre ellos, entonces no los puedo poner. Me voy a pasar a los valores de x. ¿Cuántos valores de x tengo? Bueno, aquí tengo 7. Acá tenía 5 y acá tengo 3 y aquí tengo 2. ¿Cuál es el que yo debo de considerar? Pues el que tenga más poco, pero que quepa en todos, sería este 2. ¿Sí? Estos dos. Entonces, aquí los seleccioné. Estos dos. Esas son mis cantidades que voy a tomar como factores comunes a todos los términos. ¿Sí? Y lo puedo colocar de una vez en la parte de abajo, si ustedes ya quieren con sus exponentes, o lo podemos colocar así como está allí y no hay ningún problema. Déjenmelo. Déjenlo, lo marco aquí. Entonces, esto que tengo aquí, muchachos, son los factores que son comunes. Y entonces voy a abrir un paréntesis y voy a colocar todo lo que le falta a cada una de esas expresiones para tener el término o nuestra expresión algebraica completa. Y comienzo. 5x al cuadrado. Para esta cantidad que yo tenía aquí, yo ya ocupé este 5. Ese los voy a marcar. También ocupé 2 veces la x. Aquí están marcadas. ¿Qué me va a quedar? Pues me va a quedar un 5. ¿Y cuántos valores de x? 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5, que es lo que tengo allí. ¿Sí? Me paso al siguiente término. Yo ya tengo ocupado, aquí como mi número común, que fueron estos, yo ya tengo ocupado el 5. Ahí lo voy a marcar. Este ya está ocupado. También tengo ocupadas 2x. Ahí están. Ya las utilicé para sacar el común. ¿Qué me va a quedar? Pues me va a quedar allí un 2. Aquí lo tengo. Este 2 me va a quedar. Me va a quedar esta x. Me va a quedar esta x y también esta x. ¿Sí? Y lo voy a colocar enseguida.
con el signo que le corresponda. Y aquí tiene signo negativo, ¿eh? Entonces, un 2, 1, 2, 3x. Me paso al siguiente término, 5 por 3. De ese valor, de ese término, yo ya tengo ocupado como común, número común, el 5. Y tengo ocupada también 2x. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar un 3 y me va a quedar una x. Aquí está, este 3 y esta x, ¿sí? Y por último, me queda 5xx. Si ustedes observan, todo este término ya lo tenemos aquí seleccionado, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar ahí? No me va a quedar un 0, acuérdense que estamos haciendo divisiones. Entonces, si nosotros estuviéramos dividiendo menos 5x al cuadrado entre 5x al cuadrado, me va a quedar 1. Y aquí hay que tener cuidado porque es un error muy común que se nos olvida que estamos sacando factorización, que son multiplicaciones o divisiones. Y muchas veces aquí ustedes ponen 0. Bueno, ustedes no, otros compañeros. Generalmente ponen un 0. Entonces, ahí hay que tener cuidado que son divisiones, ¿eh? Y nos lo marcó muy claro cuando estábamos sacando nuestras factorizaciones. Y al momento de que nosotros estemos colocando un factor con otro factor, ya serían multiplicaciones. Y de ninguna manera nos podría dar un 0. Solamente cuando estuviéramos restando o sumando. Bueno, entonces ya cuando tenemos esa parte ahí bien establecida, ahora sí vamos a hacerlo de manera más condensada, colocando números como exponente. Nada más que no sé si quieran anotar algo, porque cuando le cambie la imagen, se borra lo que está allí. Maestra, adelante. Sí, muy bien. Bueno, entonces continuamos. Y entonces aquí ya lo tenemos en forma más pequeña, más condensadita y más entendible. Y lo único que hacemos es juntar los elementos y colocarles exponentes. Aquí sería 5 por x sería igual a 5x al cuadrado, que multiplica a todo este término. Ese término es igual a 5 a la x a la quinta, menos 2 que multiplica a x, menos 2x al cubo, más 3x y menos 1. Y ahí nosotros terminaríamos nuestra factorización. Ese sería nuestro resultado de toda la ecuación, que en un principio la veíamos muy grande, y vean cómo se simplifica. Solamente era para que encontráramos un factor común. Y esa es la primera parte de la factorización. Por eso fue que modificamos para los que quisieran presentar más adelantito el examen, porque les faltaba bastante de resolver ejercicios, y pues no tenían caso que presentaran el examen si todavía les faltaba bastante material por revisar. Bueno, vamos a pasarnos al siguiente tema, que es un factor común polinomio. Y aquí vamos a empezar a ver diferentes tipos de polinomios, así como los vimos en los productos notables. Ahorita vamos a empezar a notar que ya tenemos términos semejantes que los podemos nosotros diferenciar y que podemos anotarlos como factores comunes. Y vamos a comenzar a ver, pues, lo que es un factor común de polinomio. El producto de dos binomios de la forma x más m multiplicado por a más b, al desarrollarlo se obtiene el siguiente polinomio. Y nos va a dar este resultado que tengo aquí. Siempre nos va a dar lo mismo cuando tengamos x más m multiplicado por a más b, nos va a dar siempre ax más bx más am más bm. Siempre, siempre, siempre. Esto sale de la multiplicación que nosotros pudiéramos haber hecho por pasos, pero ya tenemos aquí nuestras reglas y es más sencillo aplicarlo de manera directa que estar haciendo las multiplicaciones por separado, tal y como lo hicimos con los productos notables. Y entonces, cuando nosotros tenemos esa característica de esos elementos, vemos que se puede apreciar las propiedades de la suma, como ya lo hemos visto en otras expresiones algebraicas. Nosotros aquí tenemos que ax más bx se pueden tener como factor común el elemento x, más am más bm se puede tener como común el elemento m o la literal m. Y entonces observan ustedes que aquí tenemos ya dos factores, ¿sí?
dos términos agrupados, porque tenemos aquí una sumatoria. Todavía no estamos colocando en multiplicaciones, todavía son sumandos. Pero cuando nosotros veamos que tenemos en común para el primer término AX más BX, el elemento X, vamos a sacarlo como común, así como lo hicimos en la parte de arriba, pero ahora con elementos más pequeños, más sencillos, vamos a factorizar y vamos a sacar a la X como elemento común. Siempre que estén factorizando aquí, hay que colocar signos de paréntesis que nos indiquen multiplicación. Y entonces la X va a multiplicar a la A y a la B. Y tiene que tener el signo que le corresponda en estos binomios, forzosamente. Si aquí yo tuviera un negativo, aquí tendríamos que tener un negativo, ¿sí? Pero si yo tengo un positivo, pues acá lo tengo que poner como positivo. Más, de estos elementos voy a sacar lo que es común. AM más BM tienen en común la M. La saco hacia afuera y voy a multiplicar los siguientes valores. A más B. Si ustedes hicieran las multiplicaciones por separado, X que multiplica a A más B, les tendría que dar por resultado AX más BX. Si ustedes multiplicaran por separado M que multiplica a A más B, les va a dar como resultado esta cantidad. Y entonces, cuando nosotros tengamos ya esa simplificación, porque estamos simplificando de alguna manera, estamos factorizando, ya nos va a quedar como si ustedes observan aquí, A más B, y aquí también nos va a quedar A más B. Entonces ya es un término común, ya lo podemos pasar a multiplicar. Y entonces ahora sí, factorizamos A más B que multiplica a este elemento más este otro elemento que tengo aquí. Y entonces me va a quedar así como lo teníamos con los binomios desde un inicio, A más B que multiplica a X más B. Si se fijan, regresamos a la misma fórmula que teníamos originalmente. Esto fue nada más para que ustedes vieran el desarrollo de dónde sale. Y es bueno porque tenemos que empezar a identificar cuáles son nuestros elementos que nosotros tenemos que aplicar. Miren, todo esto que hicimos en la parte es igual a esto que tenemos aquí. ¿Sí? Y si observan, esto que tengo aquí es exactamente lo que tengo acá. ¿Sí? Y entonces ya no tenemos que hacer tantas operaciones. De manera directa podríamos aplicar nuestros factores comunes de los polinomios de acuerdo a esa fórmula. Vamos a continuar adelante. Nos dice que este procedimiento se puede extender a polinomios de n términos donde preferentemente n es un número par. Generalmente son pares porque acuérdense que los elementos que estamos elaborando en los productos notables se elevan al cuadrado. De la misma manera, cuando nosotros los estamos separando, pues sacamos raíz cuadrada. Por eso nos dice que generalmente los números son elementos de números pares. Bueno, tenemos este otro elemento. 4a cúbica menos 1 menos a cuadrada más 4a. Ahí pues sí es con práctica. Con la práctica es como nosotros vamos a poder ir diseñando qué es lo que vamos nosotros a juntar. A lo mejor el primer intento no nos sale y no nos queda nada igual. Tendríamos que borrar y volver a contemplar otros factores. Si ustedes observan en los otros ejercicios, como en el ejercicio anterior, es bueno acomodarlos en orden decreciente, así como lo hemos estado haciendo en los otros ejercicios, que hacíamos primero orden ascendente o orden decreciente, ¿sí? Es bueno porque de alguna manera nos facilita nuestras operaciones. Y si lo tuviéramos acomodado en orden decreciente, lo tendríamos de esta manera. 4a cúbica menos a cuadrada más 4a menos 1. Y entonces aquí vamos a hacer el primer intento de poder tener elementos que sean comunes. Y puedo encerrar entre paréntesis, pero que no se les olvide que son todavía sumas. Esta todavía es una suma. Solamente estamos agrupando dos términos, dos elementos. 4a cúbica menos a cuadrado más paréntesis 4a menos 1. Para cada uno de estos elementos que están entre paréntesis, vamos a tener que encontrar un número o una literal que sea común en ambos para poder ir diseñando los elementos que al final van a ser iguales dentro del paréntesis.
y comenzamos con con el primero. 4a cúbica menos a cuadrada. ¿Qué sería común ahí? Es lo mismo que si ustedes hacen como en el primer ejercicio, el 4. ¿Cuáles son sus elementos de sus números primos? 2 por 2. ¿Cuántas veces está en la cúbica? 3 veces. Entonces se colocaría 2 por 2 por A, por A, por A, menos A por A. De esas cantidades, ¿qué elemento tiene que ser común para 4a cúbica menos a al cuadrado? ¿Cuál, muchachos? No, maestra. La A, pero solamente que la A no puede ir sola, tenemos que fijarnos cómo va. ¿Sí? Miren, se los voy a tratar de colocar ahí, nada más para que recuerden de dónde estamos sacando los factores comunes. Estamos viendo solamente este término, el que está aquí, 4a cúbica menos a cuadrada. ¿Sí? Esto sería lo mismo si nosotros lo tuviéramos así, mire. Bueno, déjele cambio el colorcito. Sería lo mismo si lo tuviéramos así, 2, le pongo puntito por 2, por A y por A, menos A por A, ¿sí? Eso es lo mismo que tenemos en esta parte. Ahí se lo voy a poner. Bueno. Acá se fijaron, ¿verdad? Lo que teníamos aquí fue lo que escribimos, ¿sí? Sí, 2 sí, por... Sí, sí. Que se me olvida que cada vez que cambiamos se borra. Bueno, entonces, de ahí de esos términos, nosotros seleccionamos el A al cuadrado, de lo que ya tenemos ahí escrito, ¿sí? Y entonces nos va a quedar A al cuadrado. De esta cantidad que tenemos aquí, es como si nosotros estuviéramos dividiendo 4a cúbica entre a cuadrado. ¿Qué nos va a quedar? 4a. ¿Por qué me queda 4? Porque 4 entre 1, que tiene como coeficiente, me queda 4. A cúbica menos a cuadrada, se restan sus exponentes y me queda solamente la a. Nos queda 4a. Y luego, a al cuadrado entre al cuadrado me va a dar 1, con el signo que le corresponda. Y es lo que tenemos en esa parte. ¿Sí? Esto de aquí es lo que tenemos. Nos vamos a pasar al siguiente. 4a menos 1. De aquí no tenemos a en los dos elementos. Entonces no puedo tener la a como común. Tampoco tengo un 2 porque el 1 pues no tiene número primo igual a 2. Y entonces el único que me queda como factor común, por no decir que no tenemos nada, es el 1. ¿Sí? Ese 1 está aquí escrito, pero solamente para la explicación. Nunca se coloca el 1, solamente es para la explicación. Y entonces como común denominador me quedaría, como número común me va a quedar el 1. 4a entre 1 me queda 4a. 1 entre 1 me queda 1 con su signo que le corresponde, en este caso es negativo. Y entonces ustedes observan que ya se nos generan ahí dos elementos que son semejantes, el 4a menos 1 y este 4a menos 1. Y ahora sí, yo ya puedo expresarlos en forma de una multiplicación. ¿Qué voy a colocar como multiplicación? Bueno, pues voy a colocar los elementos que son comunes. ¿Cuáles fueron comunes? Este, a al cuadrado y este 1. ¿Sí? Entonces, los voy a colocar ahí. A al cuadrado más 1. Es este, ¿eh? Acuérdense que lo podemos poner al inicio, al fin, o en primero o en segundo lugar. Es lo mismo porque ya es una multiplicación y no nos va a afectar para nada nuestras operaciones. Y el término que es común para todos ellos, ¿cuál quedó? Este. 4a menos 1 y 4a menos 1. Y es el que está aquí. Y en ese momento ya factorizamos nuestra expresión algebraica, la que nos habían dado ahí. ¿Sí? Y entonces, sí tenemos que tener cuidado de que cuando nos dan varias cantidades, varios números, sobre todo con literales, tratar de irlas acomodando de manera
que nosotros vayamos adelantándonos a lo que vamos a hacer como divisiones. Tenemos que encontrar entre qué vamos a dividir lo que tienen ahí como términos para tener un común, una literal común, un coeficiente común que sea con números primos. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio para ir cogiendo práctica. Tenemos ahí el siguiente, 3x al cubo menos 9ax cuadrada menos x más 3a. Nos dicen que factoricemos. ¿Qué es factorizar? Ya sabemos, vamos a encontrar cantidades que sean comunes entre ambas expresiones para poder factorizar por medio de dos factores. Por eso se llama factorizar. Y aquí tenemos algunas variantes. También tenemos que tener cuidado con los signos. Acuérdense que nosotros podríamos multiplicar todo por un signo negativo y cambiar el signo a toda la expresión. Lo mismo sería multiplicar cualquier cantidad, o dividir, o restar, o sumar, pero siempre a cada una de ellas. Pero nos vamos a ir por partes. Tenemos ahí 3x cúbica menos 9ax cuadrada menos x más 3a. Y entonces vamos a irlos agrupando. Nuestra primera agrupación va a ser con los primeros elementos. 3x al cubo menos 9x al cuadrado. Más lo que nos quede en esa ecuación. ¿Qué nos queda? Nos está quedando menos x más 3a. Y aquí está, menos x más 3a. Vamos a sacarle un común número, una común literal a cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el amarillo. 3x cúbica menos 9ax al cuadrado. Igual, lo pueden hacer todavía por pasos para practicar. Nada más acuérdense que aquí se nos borra, ¿eh? Y entonces tenemos ahí 3 por x cúbica va a ser igual a 3 que multiplica. No le pongo la x, muchachos, porque se nos confunde luego con el valor de las x que tenemos ahí como literales, ¿verdad? Tenemos ahí x por x, aquí lo obtenemos aquí, por x, menos el 9. ¿Cuáles serían los factores para el 9? Sería un 3 por 3 por a por x, ¿sí? De esas cantidades que tienen ahí, ¿cuál sería el coeficiente que tomarían como común? Tienen un 3, x por x, y tienen menos 3 por a, por x y por x. Pues sería el 3. Y Tendría que ser el 3, ajá, forzosamente tendría que ser el 3, ¿verdad? No nos queda de otra. Entonces, este 3 que tenemos ahí es el que nosotros vamos a considerar. Bueno, no me dejó, pero bueno. Entonces tenemos aquí este 3. El valor de las x. ¿Qué exponente debe de llevar x? ¿Cuadrada? Cuadrada, muy bien. ¿Por qué no podemos poner la a? Porque la a está contenida en el primer término. Entonces, el mayor exponente que podríamos tener allí sería x al cuadrado, como lo dijo su compañera. Y entonces ahí lo colocamos. Este es nuestros números, nuestro término común. De estos que tengo aquí, todo lo que está en amarillo es lo que está aquí a la izquierda, ¿sí? Yo ya tengo ocupado 3x al cuadrado. 3x al cubo, es que aquí me faltó una, ¿verdad? Aquí, miren, aquí me ha faltado una. Déjenme ver si la puedo acomodar aquí. Aquí, muchachos, aquí era 3x al cubo, ¿eh? 3 por x, nada más que... Ahí nos faltó una x, ¿eh, muchachos? Ahí son 3x al cubo. Bueno, esas 3x al cubo, al dividir entre 3x al cuadrado, ¿qué nos da como resultado, muchachos?
¿Qué nos dará como resultado? Esto, ¿no? ¿No nos da X? Mire, 3X al cubo entre 3X al cuadrado, acuérdense, dividimos 3X al cuadrado y nada más nos queda la X. ¿Sí? En el siguiente término, 9X al cuadrado es como si lo tuviéramos aquí se los estoy marcando. Si lo dividimos entre 3X al cuadrado es como si lo estuviéramos simplificando con una fracción, ¿sí? Para que a lo mejor se les hace más sencillo así. Si lo tenemos así, nosotros lo podríamos simplificar de alguna manera. A lo mejor es más fácil comprenderlo así como una fracción, ¿sí? Y puedo eliminar este 3 que tengo allí. Este que tengo aquí lo puedo eliminar. Lo puedo eliminar con más o menos, ¿sí? Tengo X al cuadrado, también le elimino. Elimino aquí la X y elimino esta X. ¿Qué me queda? Me queda esto. Con el número, con el término, con el signo que le corresponda. Y entonces me va a quedar menos 3A, que es lo que tenemos en esta parte. ¿Sí? Nos pasamos al siguiente término. Menos X más 3A. Hay que factorizar. ¿Qué tendríamos en común ahí? Si de los dos términos, uno tiene X y el otro término tiene una A. Uno tiene el coeficiente 1 y otro tiene el 3. ¿Qué me queda tener ahí como común? Solamente la unidad, solamente el 1. Entonces pongo el 1 y luego abro un paréntesis y voy a colocar la misma cantidad que tengo ahí en gris, la voy a colocar abajo porque no tengo nada con qué dividir. Menos X entre 1, pues me va a dar menos X. Más 3A entre 1 me va a dar más 3A. Y ya lo coloco así como está ahí, lo que está en gris solamente lo pasamos hacia abajo. Aquí está. Pero ya cuando tengo eso, ustedes observan allí que ya tenemos factores comunes. Aquí ya me quedó X menos 3A y aquí me quedó menos X más 3A. ¿Son iguales esos números? ¿Esos términos son iguales? No, ¿verdad? Tengo una X positiva y tengo una X negativa. ¿Qué se les ocurre hacer ahí para que nuestros términos pudieran ser semejantes en esa ocasión? ¿Qué se nos ocurre? Podríamos cambiarle el signo a algunos de estos dos factores, ¿sí? Podríamos multiplicarlo por menos 1 o por menos, como nosotros ya sabemos, decimos con menos 1 solamente para que no se nos olvide que a todo le va a afectar. Podríamos tomar como base o podríamos tomar como base este otro, ¿sí? Es más sencillo el que no tenga nada. En este caso, el segundo término, pues no tiene nada. ¿Qué podríamos hacer ahí? Multiplicar por menos. ¿Y cómo voy a multiplicar por menos? Cambiándole el signo que yo tengo ahí en mi multiplicación, que tengo aquí, esto que tengo aquí, se va a pasar a negativo. Y al pasarlo a negativo, pues es menos por menos, me va a dar más. Me va a quedar X positiva. Más 3A se va a pasar ahora con un signo negativo, porque aquí le modifiqué el signo para poder tener estos dos iguales. Y ya con esos dos elementos iguales, ahora sí puedo factorizar. ¿Qué me va a quedar con mis dos factores? Ya el resultado final me va a quedar 3x cuadrada menos 1, que multiplica a x menos 3a. Y así como pues tenemos varios ejercicios que van a ir cambiando poquito a poquito, vamos a irlos viendo un poquito más complicados para que ustedes los vayan visualizando de una mejor forma, ¿sí? Tenemos el siguiente, en donde tenemos cantidades, en donde hay elementos Z y tenemos números. También tenemos la Y.
Y el primero que tenemos sería z cúbica más z cuadrado más 1 más y cuadrada más z cuadrada y cuadrada. ¿Qué se les ocurre hacer ahí? Si se fijan, aquí ya tenemos un polinomio bastante largo. Y aquí nos aconsejan que podríamos formar 3 binomios. ¿Sí? Es como que una alternativa, formar 3 binomios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener factores que sean comunes. Estos son de los ejercicios más complicados. Ya lo demás ya está mucho más sencillo. Esto es nada más porque pues no siempre vamos a tener elementos que tengan 4 términos. Pueden tener 5, pueden tener 6, 7, 8. Y estos son de los que están un poquito más complicados. Ya los demás están más sencillos. Y entonces comenzamos a agrupar de 2 en 2 para ir teniendo nuestros términos. A ver hasta dónde podríamos llegar. Tendríamos allí nuestra primera agrupación. Z cúbico más z cuadrada más 1 más y cuadrada más z cuadrada y cuadrada. Y cada uno de ellos nosotros le pudiéramos poner un paréntesis. O lo podríamos dejar así, como ustedes quieran. Acuérdense que ya podemos eliminar algunos pasos. Si nosotros lo dejamos así solo, de todas maneras, nosotros aquí ya estamos separando estos términos. Aquí tengo uno, acá tengo otro y aquí tengo el tercero. ¿Sí? Para el primero, z cúbico más z. ¿Qué pueden tener en común esas zetas? ¿Qué exponente tiene que tener z para que sea común para z al cubo y más z? ¿Qué sea el cuadrado? Bueno, pudiera ser al cuadrado si la z que tendríamos al final también fuera al cuadrado, pero como no la tenemos al cuadrado, pues tiene que ser nada más z con exponente 1. ¿Sí? Lo podemos poner por separado, ¿eh? Tenemos ahí z que multiplica z por z. Y el otro más el valor de z. Más valor de z. ¿Sí? Y ya que lo tengamos ahí, entonces podríamos observar que el único que nosotros podríamos considerar para tenerlo como común sería este. Este. ¿Sí? No podríamos tener z al cuadrado porque él no la contiene. Y entonces podríamos empezar a dividir para sacar nuestros valores. Ese z lo vamos a pasar aquí como común para ese primer término, ¿eh? Y entonces, este z que tengo aquí cúbico equivale a estos z, a estos que están aquí. Si yo ya ocupé aquí un valor de z, pues lo puedo tachar, ¿sí? Para que ustedes vean la diferencia. Este ya lo puedo eliminar. ¿Qué me queda? Z al cuadrado. Y ese z al cuadrado está aquí. O bien, pueden ustedes plantear la siguiente situación. Z cúbico que les estoy marcando aquí, entre z les va a dar z cuadrado. No sé cómo se les haga más sencillo a ustedes representarlo. Más. Tengo una z dividida entre z, me va a quedar 1 positivo. Ese fue mi primer factor. Me paso al siguiente. Z cuadrada más 1. ¿Qué tengo de común ahí? Solamente el 1, ¿verdad? Porque no tiene zetas. Entonces, ese 1 que tengo allí lo voy a tomar como común. A este que está aquí. Y entonces, z al cuadrado entre 1, pues me va a dar z al cuadrado. 1 entre 1 me va a dar a 1. Me paso a mi siguiente término. Y cuadrada más z cuadrada más y cuadrada. ¿A quién podría poner ahí como común? ¿Qué literal y con qué exponente? ¿La y al cuadrado, maestra? La y cuadrada, muy bien. ¿Por qué no pusimos la z? Porque no está contenida en el otro término. Y la mayor cantidad de y que tenemos ahí sería y cuadrada. Y entonces esa y cuadrada para nosotros va a ser nuestro número común
Ahí le voy a marcar con este colorcito. Cuando me deje. Aquí está, y cuadrada. Y hacemos lo mismo. Esta y cuadrada, si la dividen entre y al cuadrada, ¿qué les va a quedar? 1. Este otro término, z cuadrada por y cuadrada, dividida entre y cuadrada, ¿qué me va a quedar? Z al cuadrado. Y entonces ustedes pueden observar que ya tenemos un factor común, aunque están desacomodados, pero como son sumas, pues ustedes saben que las podemos modificar. En el primero tendríamos z cuadrada más 1, z cuadrada más 1 y 1 más z cuadrado. Esto es lo mismo que si tenemos z cuadrada más 1, es una suma y los elementos los podemos intercambiar. No importa si primero tenemos la z o después el 1. Y entonces ya tenemos aquí el factor, este binomio, z cuadrada más 1, que viene siendo este de abajo. ¿Qué nos va a quedar aquí a la derecha? Todo lo que nosotros tenemos aquí afuera de los paréntesis. Tengo una z y la voy a colocar allí. Esta z. Tengo esta z, la coloco aquí. Tengo este 1, lo coloco aquí. Tengo una y cuadrada, que está aquí, y la coloco aquí. ¿Sí? Y esa sería mi factorización. Z cuadrada más 1, que multiplican a y cuadrada más z más 1. Más o menos le entendieron, muchachos. Sí, maestra, más o menos. Pues nada más es practicar. Yo creo que ya cuando lo vuelvan a leer, ahorita pues como son muchos exponentes y muchos numeritos, a lo mejor no se nos dificulta un poquito. Pero ya cuando lo vuelvan a leer, yo creo que ya le van a comprender mejor y van a ir cogiendo práctica. Que sí, maestra, porque de plano. Sí, pero son los más complicados. Van a ver que lo demás ya está mucho más sencillo, ¿eh? Los otros están más fácil de comprender. Ya prácticamente salen de la fórmula. Ah, perfecto, maestra. Entonces, es una buena... sí hay que tener paciencia y hay que volver a leer. ¿Sí? Muy bien, maestra. Bueno, pues entonces nos estamos saludando. Yo creo, mire, yo mañana tenía toda la intención de comenzar el siguiente tema, pero la verdad que esto es importante que todos lo dominen bien, porque es nuestra base para todo lo demás. Entonces, a lo mejor repito poquito de esto y voy a tratar de avanzarle un poquito a la otra factorización para si tienen ustedes una chancita de ver lo último de la liga del día de mañana. Ah, correcto, maestra, muy bien. Bueno, pues que pasen buenas noches, no se desesperen, es tener tantita paciencia y volver a repasar. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana, maestra. Gracias. Gracias a ustedes, muchachos, gracias. Maestra. Sí, dígame, maestra. Oiga, estaban comentando unos compañeros que los trabajos que... A ver, no le alcanzo a escuchar. ¿Se puede acercar el micrófono? Sí, ahora sí ya. Sí, que estaban diciendo unos compañeros que el trabajo que subió al foro de lo que vimos el sábado, que es un trabajo nuevo, pero yo no lo veo que sean ejercicios, ¿sí? No, no son ejercicios. No, ¿verdad? Son los ejercicios que estuvimos haciendo el sábado. Ah, sí, porque dijeron, es para hoy. Yo, no hagan caso. No, se los subí porque son lo que estuvimos practicando el sábado y como se los tenía separados con colores, pensé que les era más fácil para ustedes visualizarlos así en forma plana. Pero es el repaso que dimos el sábado, ¿eh? Y no tienen que hacer ejercicios nuevos, ¿eh? Para nada. Muy bien, gracias, maestra. Sí, de nada, ya se habían asustado, ¿verdad? Dijeron, son muchos. Sí. No, son los que hicimos de repaso, ¿eh? Ok, maestra, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Algún otro comentario antes de retirarnos? Yo, maestra. Así, dígame. Por ejemplo, esto es de lo que viene en álgebra 3, ¿verdad? En los ejercicios de álgebra 3. En la parte de álgebra 3, así es, sí. Es que yo por eso también no los envié, maestra, porque yo no le entendía todavía todo. O sea, vimos unos temas y dije, esto no sé cómo resolverlo.
Entonces, ¿eso lo vamos a subir en la segunda oportunidad, maestra? No. Plataforma todavía está abierta, ¿eh? O sea, mientras que no Ok. califique yo, de hecho yo pensaba calificar esta parte para el viernes más o menos. O sea, Ok. si lo subieron y ven que tienen errores ahorita que ya lo están viendo, pues lo pueden volver a subir. Nada más Sí, que no lo se que pasa es pasen del que viernes. sí hice los otros ejercicios, pero como eso todavía no lo veíamos, dije, pues, ¿cómo lo hago si todavía no lo vemos? Entonces no lo subí. Sí, pues mire, de hecho, sí tendrían que adelantarle ustedes, pero sí les hemos comentado que solamente ahorita en este propedéutico nos estamos regresando y nos estamos esperando a terminar de verle el tema. Ok. Pero nos regresamos porque sí es básico para lo demás, porque después si no comprenden eso, lo otro se les va a hacer un poquito más complicado. Pero ya en las demás materias, sí que ustedes sí tienen que ir al corriente, se vea o no se vea, ustedes tienen que estar leyendo, ¿eh? Y tienen que Sí, maestra. entregar todo su material. Ahorita pues es el inicio, se están acostumbrando y pues estamos retomando todavía parte de los conocimientos, entonces ahorita no hay ningún problema, ¿eh? Por eso nos Ok, estamos maestra. retrasando. ¿Sí? Muchas gracias. No, de nada. Entonces nos saludamos en la próxima reunión, si Dios quiere, y estamos ahí al pendiente. Si se les ofrece algo, pues ahí me mandan correo, por favor. Ok, maestra, muchas gracias. Que pase buena noche. Igual, pues, buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches.